estamos hablando de discipulado bíblico. El discipulado bíblico, ¿cómo empieza? Con el evangelismo, ¿verdad? Empieza nosotros hablándole a las personas acerca de Cristo Jesús. Recordamos 4 sillas. La primera silla representa a los no conversos, la segunda los nuevos creyentes, la tercera los discípulos y la cuarta el liderazgo. Hablamos de cada una de ellas. Vamos a mirar 6 prioridades en la vida de Cristo Jesús. ¿Qué implica esto para un discípulo? Si era prioridad para Jesús, debería ser prioridad para... Exactamente. ¿A qué le daba Jesús prioridad? La primera es el Espíritu Santo. Todos los aspectos de la vida de Jesús, el ministerio, estaban saturados con el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, sujeto al Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue un milagro por medio del poder del Espíritu Santo sobre María, y así nació Jesús. Nuestro nacimiento espiritual, ¿cómo es? Es por medio del Espíritu Santo, que nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en Cristo Jesús, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo nos regenera, nos da vida. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora hemos nacido espiritualmente. Jesús, vemos que su vida estaba llena del Espíritu Santo. En el bautismo nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo vino sobre Jesús. El Espíritu Santo lo va a llevar a un lugar. ¿Alguien recuerda dónde lo llevó el Espíritu Santo a Jesús después del bautismo? Al desierto, a ser tentado. Nos lleva, a veces el Espíritu Santo nos va a llevar a lugares que no queremos ir. En el caso de Jesús, ¿verdad? Lo llevó al desierto para ser tentado. Ahora, cuando uno está sujeto al Espíritu Santo, ¿cómo sale uno después del desierto? Fortalecido. ¿Cómo salió el Señor? Dice que Jesús volvió del desierto, de esa prueba, en el poder del Espíritu Santo, en el dunamis del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando vienen estas situaciones, si uno está ahí porque el Espíritu Santo lo llegó y uno actúa de la forma que Dios quiere, nuestras vidas son fortalecidas. De igual forma, nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo a veces nos va a llegar a lugares donde nosotros no querríamos ir, pero el Señor tiene un propósito por el cual nosotros estamos ahí. ¿Recuerdan Moisés cuando está en la canastita? Imagínate que fuera suficientemente grande para fijarse, ¿verdad? Abrir la canasta y fijarse que va a las manos de la hija de Faraón. ¿De dónde salió la orden de matar a todos los niños? De Egipto. Él iba a las manos del lobo, diríamos nosotros. Si hubiera sido suficientemente grande para fijarse, hubiera utilizado todas sus fuerzas para alejarse de la hija de Faraón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era camino a la muerte. De ahí fue. ¿De quién estaba escondiéndose él? De los egipcios. ¿Y a dónde lo estaba llevando esta canasta? A los egipcios. Entonces vemos interesantemente que el lugar de muerte donde salió la orden de matar a todos los niños judíos fue el lugar donde Dios salvó y rescató a Moisés, que Dios iba a usar para libertar a su pueblo. Creemos que estamos yendo hacia nuestra destrucción, pero si Dios nos está llevando hacia eso, el Señor tiene un propósito, tiene un objetivo. Ahí vamos a ver la mano de Dios, ahí vamos a ver el rescate de Dios, ahí vamos a ser fortalecidos, ahí vamos a cimentar nuestro carácter. Pero lo importante que es ser guiados por el Espíritu Santo. En nuestras vidas debemos estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos cuando el Espíritu habla? Por medio de la palabra. La palabra de Dios siempre va a ser, ¿verdad? Un colador. Cuando yo siento algo, vamos a la palabra. Dios está guiando en esta dirección. Él usa la palabra para confirmar cosas. La vida de Jesús estaba llena del Espíritu Santo. ¿Qué tanto estamos dependiendo nosotros del Espíritu Santo, como lo hacía Jesús? En Lucas 4:18 dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es Jesucristo hablando. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo en la vida de Jesús? Lo llenó, lo llevó, lo envistió de poder, lo ungió y lo envió. En esta relación, el Espíritu Santo es el que nos guía, nos dirige, nos recuerda, nos enseña, pero ¿qué tanto estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo? Muchas de las cosas que estamos haciendo no es en el Espíritu, es en nuestras fuerzas, como lo hacía María. Estaba sirviendo al Señor en sus fuerzas, a su manera, como ella entendía, y no doblando rodillas y dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque yo no sé. El único problema para ser usado por Dios es creer que ya lo sabemos o que ya podemos. Cuando estamos en esa situación, a veces el Señor va a tener que hacer lo que hizo con Moisés, llevarlo a vivir en un desierto por 40 años para entender que no eran sus fuerzas ni en sus capacidades, que cuando él entendió que no era nadie y dependía de él, iba a poder hacer la voluntad de Dios. Nuestras vidas están llenas del Espíritu Santo, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo.
Otra de las prioridades en la vida de Jesús era la oración. La oración saturaba cada aspecto de la vida de Cristo y de su ministerio. Por eso a veces tal vez no vemos tanto poder o cambio en nuestras vidas o en nuestros ministerios, porque ¿cuál es el servicio que se llena menos? El de oración. La gente no le da el valor que requiere la oración, no le damos el valor que requiere, no entendemos el beneficio de hablar con el Creador del universo, de aprender a orar bíblicamente. El ministerio de Jesús estaba saturado de oración. Su ministerio inició con oración, culminó con oración, fue impulsado, centrado, sostenido, cubierto por la oración. 45 veces en más de 30 eventos en la vida de Jesús son registrados Jesús yendo a orar. Iba a orar muy de mañana, y por si alguno muy de mañana es a las 10, ¿verdad? Aquí dice que todavía estaba oscuro, ¿eh? Entonces era de la madrugada. ¿Por qué iba en la madrugada? Porque tenía mucho que hacer. ¿Qué pasa cuando no tenemos tiempo? Jesús se acomodaba. Entonces cuando no había tiempo, iban a madrugar a orar. Cuando no había tiempo, después de trabajar, ¿qué hacía? Ir a orar toda la noche, irse aparte. Él entendía el valor y la necesidad de la oración. En Lucas 6, del 12 al 13, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y ¡wow! Pasó toda la noche. Para Jesús lo difícil era salir de la oración. Estar en la oración era un deleite, un placer. Entendía el valor y la importancia. Él entendía que no le estaba hablando al aire, ni a una imagen, ni era un asunto positivo de motivación, sino que está hablando con aquel que puede cambiar todas las cosas. Eso lo entendía claramente Jesús. Y por eso no le pasaba lo que nos puede pasar a veces, que venimos con problemas, con situaciones, con cargas, oramos y salimos del lugar iguales, con preocupación, con cargas, con estrés. No sé si a alguno le ha pasado o solo a mí. Y el Señor me dice, no, 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 ora en serio, ponlo en mis manos. Yo me quiero encargar. Cualquier hombre y mujer que haya sido grandemente por Dios usada va a ser personas que dedicaban tiempo a la oración, que veían el valor de la oración, la importancia y la necesidad para nosotros de la oración, de una oración ferviente, constante, con fe, sabiendo a quién estamos hablando, depositando todas nuestras cargas y ansiedades sobre Él. Por nada estén angustiados, por nada se afanen, por nada estén estresados. ¿Alguna vez alguno ha estado estresado? Algunos hasta gastritis tenemos. El Señor dice, no, pon toda tu ansiedad y tus cargas sobre mí, porque yo voy a actuar, yo voy a hacer. Es orar con fe, creyendo y sabiendo que Dios va a actuar. Ahora, la oración no se trata de yo manipular o cambiar el corazón de Dios o tratar de torcerle el brazo para que Dios haga lo que yo quiera. La oración trata de yo sintonizarme con Él, de yo ser sensible, Señor, qué es lo que tú quieres, qué no estoy haciendo. Por favor, ayúdame para enfocarme en las cosas eternas, para ser sensible a tu voluntad, para seguirte a ti. Recuerda que somos seguidores, somos discípulos. Vemos al Señor orando muy de mañana, después de trabajar, de despedir a la multitud. Vemos pasando toda la noche en oración. ¿Qué tanta prioridad le estamos dando nosotros a la oración en nuestras vidas? Eso sería una buena pregunta. Esto va a ayudar y va a incentivar increíblemente cualquier ministerio en el que estemos. El hecho de orar fervientemente, de orar con sinceridad, de orar unos por otros. Bueno, el Señor nos llama a eso. Era una prioridad en la vida de Jesús. Yo, como un discípulo suyo, debo hacer esto. Y levantó la voz porque Dios me está hablando a mí. La palabra de Dios era fundamental en la vida de él y en el ministerio de Jesús. Su vida estaba empapada por la palabra de Dios. Jesús conocía la palabra y la usó en lo cotidiano, en el día a día, en todos los aspectos de su vida. Jesús citó 80 veces el Antiguo Testamento en más de 70 diferentes pasajes bíblicos. Vemos la importancia que le daba Jesús al Tanakh, a lo que tenía. Tenía en el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo él? Citaba constantemente ¿qué? La Biblia. Recordemos, somos seguidores de Jesús. Jesús le dio importancia a la palabra de Dios. Jesús caminó conforme a lo que ella decía. Entonces nosotros podemos ver constantemente el Señor dependiendo. ¿Recuerdan cómo salió de la tentación? Escrito está la primera vez. Segunda tentación, ¿qué dijo? Escrito está. La tercera tentación, escrito está. Por medio de la palabra de Dios, nosotros nos formamos, nos fortalecemos, nos hacemos cristianos que no andan de un lugar a otro, sino que tenemos raíces, porque entendemos de qué se trata el cristianismo. Somos cristianos que no nos vamos a ir de la iglesia porque alguien nos quitó el campo o porque no nos saludaron. No, ¿qué me dice la Biblia? Ve, ámalo, perdona a tu hermano, busca la unidad, etcétera, etcétera. Entonces la palabra es fundamental para
fortalecernos, para madurar, para crecer. No somos cristianos que nos enojamos con Dios porque se murió un familiar de nosotros. No somos cristianos, ¿verdad?, que se enojan con Dios porque están enfermos o porque perdieron algo o porque no tienen algo. ¿Por qué? Porque en la Biblia nunca dice el Señor, vengan a mí y ustedes van a tener todo lo que ustedes quieran. Vengan a mí y la gente que ustedes aman no van a morir. Vengan a mí y ustedes nunca se van a enfermar. ¿Alguien ha encontrado esos versículos? No existen. ¿Qué sí existe? Que Él va a estar con nosotros, que Él está formando a Cristo Jesús en nosotros, que lo que viene es mejor en los cielos, que va a haber galardones y premios con Él allá, que Él nos va a proteger, que no nos va a abandonar, pero también que dice que vamos a tener aflicciones, que vamos a ser rechazados como Él fue rechazado. Eso sí dice la Escritura. Entonces, vemos la importancia de la palabra de Dios para realmente ser cristianos sólidos y maduros. Pero sin la palabra de Dios, eso es lo que vemos, gente yéndose atrás porque no entiende de qué se trata ser cristianos. La palabra de Dios es la que da el balance y nos enseña de qué se trata ser cristiano. Ahí es donde podemos poner nuestra fe en la palabra de Dios. De hecho, fe es creerle a Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Fe no es desear algo y con todas mis fuerzas pedirlo. Fe no es querer algo y declararlo. Fe es Dios dice y yo le creo. Dios dice y yo obedezco, sin importar las circunstancias. ¿Por qué? Porque la fe está puesta en su palabra, en lo que Él ha dicho, en sus promesas, no en mis deseos ni en mis necesidades. Lucas 4:4, Jesús respondió y les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué implica esto? Que nosotros nos alimentamos espiritualmente con la palabra. Si no morimos, necesitamos eso. Por eso es tan atacada. No hay un libro que haya sido más atacado que la palabra de Dios. Cuando nosotros vimos el curso de bibliología, con que iniciaremos el próximo año, nosotros dimos evidencia de que nosotros podemos científicamente constatar, probar que el mensaje no ha sido adulterado a pesar del tiempo. ¿Alguna vez han escuchado, uy, es que la Biblia, ¿verdad?, fue escrita hace tanto y por hombres que ya lo que ustedes tienen hoy no es lo mismo? Ha sido adulterada por los concilios, por Roma, por esto, por lo otro. Bueno, no. Nosotros podemos ver los archivos, los papiros y demás, los documentos y podemos por medio de eso demostrar que la Biblia, no que la Biblia es la palabra de Dios, eso es un aspecto de fe, pero sí lo que podemos demostrar científicamente es que el mensaje no ha sido adulterado a pesar del tiempo. Es un libro que podemos confiar. El mensaje que está ahí es el mensaje de los apóstoles, de los profetas, de Jesús. Eso sí se puede comprobar. Un cristiano debe estar empapado de la palabra de Dios, debe estar inmerso en la palabra de Dios, debe estar sumergido en la palabra de Dios para que no sea confundido, no sea desviado, no sea engañado. Luego habla acerca de obediencia, no solo, ¿verdad?, conocer la palabra de Dios, no solo meditar en la palabra de Dios, pero obedecer la palabra de Dios. Es el idioma de amor de Dios. Jesús obedeció siempre solo los deseos de su Padre espiritual, inclusive por encima de sus propios deseos. Él no estaba emocionado de ir a la cruz en su carne. Él contuvo su carne y se sujetó al Padre. Dijo, hágase tu voluntad, porque en todo fue obediente, nos enseñó eso. Y una de las cosas que nosotros vemos en Lucas es esta clase de obediencia que Jesús practicaba. Jesús está en el templo, recuerdan cuando se pierde, ese era en el Bar Miná, que es cuando se hacen hombres, y usted prácticamente en ese momento en el Bar Miná, usted escoge su profesión, es cuando un judío pasa a ser hombre. Él está en este lugar, él se queda ahí, las familias se vienen y no se da cuenta, y vuelven y lo encuentran ahí en el templo. Él está donde, diríamos nosotros, en su charco, lo que ama, lo que le gusta, está con los teólogos del momento, con los fariseos, en el templo, hablando de las cosas eternas, hablando de las cosas espirituales, hablando del Tanakh, profundizando en esos conceptos. Él está ahí, pero el Señor le dijo que tenía que volver. ¿Dónde? A casa con un carpintero. ¿Qué le podía enseñar un carpintero a Jesús para alcanzar al pueblo, de teología? Pero él entiende que Dios sabe más que él. Y lo que estaba enseñándole ahí es obediencia, sujeción, sometimiento al plan de Dios para su vida. Lucas 2 del 51 al 52, cuando encontraron a Jesús en el templo, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto ¿a quién? A ellos, a María y a José. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, por medio de la sujeción, del sometimiento al plan de Dios para su vida. Entonces nosotros podemos ver acá, está modelando la obediencia. Luego habla acerca de adoración.
prioridad en la vida de Jesús la adoración. Era más que un mero canto o más que un simplemente asistir al templo, a la sinagoga. Jesús entendía que adoración implica cómo vivo, es vivir por el placer, por el gusto, por agradar al Padre. La adoración era su forma de vida, su forma de relacionarse con el Padre, su camino de liberar a los seguidores, en su forma de crear un movimiento revolucionario en base de llevar gloria en nombre de Dios, de sujetarse al Padre. Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es mi objetivo, eso es lo que me llena, eso es lo que me sacia, ¿verdad? Llenarme de Él. Estamos viviendo de esa forma. De hecho, cuando usted no va a la iglesia, no hubo adoración ese día, porque la adoración se la da a usted. La adoración nuestra no depende del grupo que esté tocando en la iglesia. Depende de qué tan agradecido esté mi corazón hacia Dios. El Señor, hablando de adoración y oración, a veces el Señor me para en medio de cuando estoy orando por la comida y me dice, Víctor, ¿en serio estás agradecido? O simplemente dices por decirlo, entiendes que no merecías esto y Dios en su gracia te ha provisto. Estás orando con determinamiento, estás realmente adorándome en todo lo que haces. Dice que en todo lo que hacemos, sea que comamos, bebamos, lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Buscando eso, Jesús busca eso. Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, acabado la obra que me diste que hiciera. Donde estamos, sabemos que estamos ahí porque Dios nos llevó a ese lugar. Donde estamos, vamos a hacer luz, vamos a hacer sal. En 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y acá nos habla a nosotros de no hacer lo bueno únicamente, pero hacer lo mejor, a lo que es la voluntad de Dios. Hay muchas cosas buenas que el Señor no me ha llamado a hacer. Quiero hacer lo que Él me llame a hacer y para eso necesito ser sensible a Él. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y aquí continúa hablando, ¿verdad? En Colosenses 3:23, de quién vamos a recibir el galardón, el premio del Señor. Debemos vivir para agradarlo a Él, no a los hombres ni a nosotros mismos. Jesús modeló intencionalmente cómo relacionarse amorosamente con todos a lo largo de su vida. Nos modela el hecho de entender aquello que la persona que está al frente debe ser la más importante en ese momento. Muchas veces yo estoy hablando con alguien, el Señor me recuerda este principio, porque estoy hablando con alguien, estoy pensando lo que tengo que hacer más tarde, estoy pensando qué responderle, pero realmente no le estoy poniendo atención a la persona. No estoy valorando ese momento que Dios me está dando con un ser humano, con un alma eterna. Y en ese momento Dios me está poniendo ahí para edificar, redarguir, corregir, exhortar, animar, escuchar a veces, pero qué importante que yo le dé valor a ese momento específico cada vez que estamos delante de una persona. Jesús se relacionaba con las personas. Jesús era de esa forma. Él siempre estaba ahí. Por ejemplo, yo pertenezco a una iglesia que es una iglesia muy grande acá en California. El pastor no puede estar cara a cara con todo el mundo, pero ¿qué es lo que hace? Procura formas de hacerlo. Entonces, una de las cosas que hace que es entre servicio y servicio, tiene afuera una mesa con donuts y café y dice, los que nunca me han conocido, nunca me han hablado, por favor lleguen a la mesa, yo quiero darle la bienvenida a la iglesia o quiero escucharlos y demás. Procura en alguna forma, en la mayor de su capacidad, poder estar cerca de las personas. Eso es algo que debemos entender la importancia que Dios le da a las personas. El Señor se enfoca en mirar el corazón de las personas e ir a la necesidad de ellas. Y a veces nosotros no hacemos lo mismo. La esencia, dice, de la misma encarnación subraya esta verdad. La palabra se hizo carne e hizo morada entre nosotros. Su nombre Emmanuel es Dios con nosotros. Él es el singular para Dios. Elohim o Elohenum es Dios en plural. Elá es Dios dual y Él es un Dios singular. Entonces es Dios y Enma es en medio de nosotros, con nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Filipenses 2 del 5 al 7 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es el modelo para nosotros relacionarnos con los demás. Dice, haya en vosotros, tiene que haber en nosotros, no es solo de Jesús, sino que en cada uno, como sus seguidores, tiene que haber este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de él? Y el cual dicen, siendo en forma de Dios, morphus theus, teniendo la forma de Dios, teniendo la esencia, siendo Dios en naturaleza, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como algo que lo separaba, que lo mantenía cautivo de poder relacionarse con nosotros, sino que se despojó a sí mismo, se vació, no utilizó todo esto, sino que agregó a él morphus doulos, sino que tomando forma de siervo. Doulos, ¿verdad? La palabra siervo es esclavo y forma, ¿verdad? Es donde tomamos metamorfosis. Entonces, morphus doulos dice,
hecho semejante a los hombres. Bueno, esta es la misma consigna que debe estar en nosotros. Entender que vamos a servir, que debemos estar aquí para servir, para amar, para no ponernos en posiciones, sino que el Señor dijo, el que quiera ser el más grande tiene que ser el servidor de los demás. Entonces, tener esa actitud de humildad ante las personas, entender que nadie es más que nadie. Job, que era el dueño de todas las propiedades y demás, él dice, yo no puedo tratar mal a mi siervo. ¿Por qué? Porque el que lo hizo a él me hizo a mí. Los dos estamos en diferentes posiciones, pero eso no significa que yo sea más que él. Obviamente le voy a pedir que él haga lo que tiene que hacer, pero yo no puedo tratarlo a él mal, o sin equidad, o sin amor. ¿Por qué? Porque él también es una criatura de Dios. Entonces, fue hecho a la imagen de Dios, como yo fui hecho a la imagen de Dios, y un día va a estar delante de Dios. Tenía esto claro. ¿Cuáles son las 7 prioridades en la vida de Jesús? Bueno, la dependencia del Espíritu Santo. Esto se basa en la obediencia. El Espíritu Santo nos dice constantemente, háblele a esta persona de Cristo, ve a orar, lava los trastes, muere a ti mismo, cierra la boca, dile. Todo eso lo hace el Espíritu Santo, pero si yo no le escucho, no lo escucho, cada vez esa voz es más y más difícil de escuchar. Me cuesta más identificarla. Algo importante para nosotros es poder identificar esta voz, confirmada siempre ¿por qué? Por la palabra de Dios, siempre va en armonía con la palabra de Dios. Entonces, qué importante depender del Espíritu Santo, es lo que nos hace efectivos. Es el Espíritu Santo el que me manda a mí a perdonar, a amar, a servir, a comprar flores. Por ejemplo, ahorita que estuve en el Museo de la Creación, había un oficial de seguridad ahí, de la división canina. Yo estoy comprando un café. Cuando él va a pagar, yo le dije que por favor me dejara pagarme. Entonces, no es necesario. No, en serio. Y gracias por tu servicio, ¿verdad? Aquí estamos nosotros disfrutando porque usted está aquí cuidando y todo lo demás. Pero inmediatamente él me dijo, ¿y dónde eres? Entonces ya le hablé de Costa Rica y me dijo, tenemos un can, ¿verdad? Un perro allá entrenado, está en la embajada y me dio el nombre y todo lo demás. Empezamos a conversar un poquito. En eso llegó mi esposa y mi hija, se las presenté y salió en carrera y se fue al shop y andábamos con unos amigos y trajo 2 perritos que eran de los perros que él tiene y le dio uno a mi hija y uno a la amiguita de mi hija que estaba ahí. Y se tomó una foto con nosotros y demás y dijo que de vez en cuando iba a venir a Costa Rica. Todo eso simplemente porque yo le ofrecí pagar un café. Ahora, el café que yo le compré a él valía $5. El regalo que él me dio, cada perro de esos, valía como 45 cada uno. Entonces, y al final, gracias por el café y todo. No, gracias por su gentileza. Pero lo que quiero decir con esto es que en esto de la relación, y a veces son detalles, el Espíritu Santo nos habla. Y pequeños gestos pueden generar diferentes cosas, nos ponen en el lugar correcto, donde podemos ministrar a alguien o ser ministrados por alguien, para ser efectivos. ¿En qué? En todo aspecto. Es muy fácil solo centrarse en nosotros mismos. El Espíritu Santo nos abre los ojos a otros, y eso es importante, ¿verdad? Indiferentemente el desenlace, ¿verdad? A veces usted puede hacer un favor y la gente hasta se enoja, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Conforme a lo que el Señor quiere y ser sensibles. Entonces, dependencia del Espíritu Santo, la oración, yo creo que no hay que hablar más de eso o hacer un sobreénfasis, ya está clara la necesidad de la oración en nuestras vidas, centrados en la palabra de Dios, ser sólidos. Alguien decía, dime el lugar que ocupa la Biblia en tu vida y te voy a decir qué clase de cristiano tú eres. Una vida de obediencia a la palabra, no solo de conocimiento, no solo de hablar bonito, no solo de saberme el versículo, pero de aplicarlo, de vivirlo, buscar exaltar al Padre. Esto nos habla de oración, buscar siempre la gloria del Padre, no la nuestra, sino la del Padre. Eso es lo que debemos buscar, que el Padre sea elogiado, que el Padre sea glorificado, que el Padre sea exaltado. Y una de las cosas que siempre exalta al Padre es cuando yo muero a mí mismo. ¿Cuál fue el momento culminante de glorificación de Jesús? En la cruz. ¿Cuál fue el momento culminante de glorificación que Job le dio gloria al nombre de Dios? En medio de la pérdida. Y es en medio de estas situaciones donde nosotros, al morir a nosotros mismos, al vivir por Él, al vivir creyéndole, aceptando la voluntad de Él para nuestras vidas, y nos habla acerca de relaciones de amor y de integridad. Siempre buscar poner a Dios en primer lugar, obediencia a Él y amar al prójimo, que muchas veces amar al prójimo se puede resumir en perdonar. Entonces volvemos a lo que es discipulado, la primer silla del no creyente, ven y ve, abrir nuestras vidas a ellos. La segunda es sígueme. Entonces la primera es Jesús es el camino, el único camino. Lo segundo es Jesús es la verdad.
No hay otra verdad. Qué importante que el bebé espiritual entienda este principio. La pesca de hombres, que son el discipulado, equipar a aquellos que están en el ministerio. Y luego el líder, que lo que hace es reproducirse, dar mucho fruto. Un discípulo que hace discípulos. El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llegará a nivel de su maestro. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo llevar a alguien donde yo no estoy. Entonces nosotros necesitamos crecer, como ustedes están sacrificando, están hoy aquí conectados y demás, pudieran estar haciendo mil cosas, pero esto va a afectar vidas alrededor de ustedes. Va a ser de bendición para otros, el que ustedes crezcan y conozcan y profundicen en las cosas de Dios, pero necesito yo estar ahí. Algo importante con esto es que debemos trabajar en equipo. Entonces acá les voy a presentar un pequeño videíto de lo que es trabajar en equipo. Ok, vimos que era lo más fácil para esas hormiguitas, donde ven que se están comiendo a unas, vámonos de aquí, centradas en sí mismas. Pero no fue así, es un equipo. Entonces, cuando hay alguien que está en peligro, ¿qué hacemos? Corremos y entre todas hacemos lo que nos toca, con el objetivo de protegernos. Así debe ser la iglesia. No es alegrarnos cuando alguien está en debilidad y demás, más bien debemos ir y fortalecernos. Sabemos que estamos en un mismo equipo, no estamos acá independientemente. Lo que implica es empezar a ver las necesidades de nuestros hermanos, las nuestras y las de nuestros hermanos, en el aspecto de cómo poder seguir en este proceso del crecimiento en Dios. ¿Qué hizo Jesús para mover a sus seguidores de la silla 2 a la silla 3, a la silla de discípulos? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Que están los seguidores y nuestro objetivo es que lleguen a ser discípulos. Jesús identificó a sus seguidores que estaban listos para seguirle. Jesús llamó a sus seguidores a ser discípulos. Jesús invitó a ser parte de su equipo de ministerio. Jesús identificó a sus seguidores, a los que estaban listos para ser discípulos. En discípulos estamos hablando más de servidores, de gente que está sirviendo. Es importante no poner personas sin compromiso en lugares de servicio, porque muchas veces nosotros cometemos esos errores en medio de la necesidad y no debe ser. ¿Qué es lo que pasa cuando ponemos a alguien que todavía no es un discípulo de Jesucristo ahí? El seguidor tiene que entender que la palabra de Dios es la autoridad total de fe y de conducta. Cuando la persona no está clara de eso, ¿qué es lo que pasa? Que va a actuar de acuerdo a lo que siente, cree o piensa. Entonces imagínense que hay lugares en la iglesia que nosotros le damos a cualquier persona. Eso no sucede en la iglesia de Hechos. En la iglesia de Hechos, aquellos que iban a servir la comida de las viudas tenían que estar como llenos del Espíritu Santo, tenían que tener buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Eran personas que amaban a los demás, que eran reconocidos por su integridad, por su entrega y su servicio. Ellos fueron los que escogieron simplemente para repartir comida. Ahora nosotros muchas veces para saludar a la gente en la iglesia ponemos a cualquiera. Si tiene que haber grado de madurez o no. Habrá características especiales que debe tener la persona que recibe a las personas cuando llegan a la iglesia. Creen que podría haber problemas cuando usted pone a alguien, como no es enseñar ni es dar una clase, de saludar a las personas que vienen entrando a la iglesia, creen que podría haber problemas cuando ponemos a alguien sin compromiso en ese lugar. O podría eso generarnos problemas cuando es una persona que todavía es un bebé espiritual y no está maduro. Yo creo que tiene que ser maduro espiritualmente, porque va a tener un carisma diferente, una manera de expresarse también distinta, lo va a hacer con amor también de recibir a la gente, siempre con una sonrisa. Tiene que estar preparada para eso. Puede hasta dividir una iglesia, puede haber gente que no va a volver. Por ejemplo, si ponemos una persona inmadura, esa persona puede hacer caras cuando llega alguien porque llega tarde. Algo que es para bien puede ser todo lo contrario. En cada una de las áreas no debemos subestimar esto. ¿Qué es lo que pasa cuando es una persona, como comentaba Francisca, que ama a Dios? Y cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando que tiene que ser un doctor en teología, pero tiene que entender que la palabra de Dios es la autoridad en la fe y conducta. Ese es el paso de madurez para poder pasarlo al discipulado. ¿Por qué? Porque cuando para ella, para esta persona, la palabra de Dios es la regla absoluta, ¿qué es lo que pasa cuando se equivoca? Porque alguien aquí se ha equivocado sirviendo al Señor, claro, ¿verdad? Todos. Pero ¿qué pasa cuando llega alguien en amor y nos dije conforme a la palabra de Dios? Mira, Víctor, es que no estás haciendo bien. Usted no puede estar reclamándole a la gente que llega tarde, no puedes hacerle caras. Debes amarlo, tú no sabes qué es lo que pasa, podrías orar con él. Tal vez es que llega tarde y es vecino tuyo y tú siempre estás temprano porque saludas a la gente.
¿Alguna vez les ha ofrecido traerlos? Podría ser por ahí, ¿no? El hecho de poner gente sin madurez al servicio trae la mayor cantidad de problemas en la iglesia. Eso causa divisiones, causa un montón de cosas. El hecho de no poner gente comprometida con Dios, o por lo menos gente que entiende que la palabra de Dios es la regla de fe y de conducta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo le corrijo, no de acuerdo, mi autoridad no está en que yo lo diga porque soy el pastor, o soy el líder, o soy el maestro, o soy el cargado del ministerio. No, está en que yo cuando le digo a él algo o corrijo algo, lo corrijo de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra, sabes que aquí hay un principio bíblico que no estás utilizando, etcétera, etcétera, pero basados en la palabra de Dios. Muchas veces es el problema que tenemos en la iglesia. Hay personas sirviendo que no son maduros espiritualmente. Hay gente sirviendo en las iglesias que no ven la Biblia como la autoridad total. Entonces, cuando uno los corrige conforme a la palabra de Dios, ni aún así lo aceptan. Hay algo lamentable, inclusive hay pastores que ni siquiera ven la Biblia como la autoridad máxima sobre sus vidas. ¿Cómo puede estar una iglesia así? ¿Y cómo podemos identificar a aquellos que están listos? Lo que hizo Jesús antes de escoger a sus discípulos. Pasó toda la noche orando, algo que hacía constantemente, y para nosotros no poner a alguien de primeras a buenas es orar. Es no apresurarnos porque hay una necesidad, pedirle a Dios que nos guíe. Nos podemos equivocar de una o mil formas. Así que lo que pasa cuando ya usted pone a alguien en un lugar, para quitar a alguien ya va a ser un problema. Y usted no solo va a afectar a esa persona, sino que eso puede generar un chisme. Eso puede generar que personas no vuelvan. Es importante no ser impulsivos en el hecho de poner a gente a hacer cosas. La inmadurez espiritual trae tantas situaciones que nosotros podíamos prevenir cuando tenemos un discipulado. Antes de poner a alguien debemos pasar orando. Eso implica que ya no nos vamos a equivocar, no, nos podemos equivocar, pero nosotros vamos a hacer lo correcto, orar antes y ver que la persona ve la Biblia como su máxima autoridad. Entonces, si yo tengo que corregir con la Biblia, la persona, mira, yo no sabía eso, no había visto eso, Víctor. Gracias, no voy a hacerlo. Vemos lo importante, Jesús lo identifica. ¿Qué hizo él? Pasó toda la noche orando antes de llamar a sus discípulos. ¿Cuánto hemos estado orando nosotros? Ahora, desde nuestra perspectiva, no solo para si nosotros tenemos que escoger a alguien para un servicio, pero también si nosotros vamos a escoger un área de servicio, debemos orar antes, debemos ver que sea Dios el que nos está llamando a hacer eso. ¿Cómo llamó Jesús a sus seguidores a ser discípulos? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en este llamado? Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés echaban la red en el agua porque vivían de la pesca. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces utilizó el mismo vocabulario de ellos para decir, bueno, lo que están haciendo ustedes por el alimento perecedero, yo quiero que ahora lo hagan por las cosas eternas. Y les dijo, venid en pos de mí y seréis pescadores de hombres. ¿Qué hizo Jesús? Él buscó a estas personas. Jesús no esperó que vinieran a él, sino que las buscó. Jesús las vio, y esto habla acerca de conocerlas. Ya Jesús tenía tiempo en esta región. Cuando él los llamó por nombre, se interesó en ellos. No era algo casual. No podemos poner al primero que llegue porque sabe tocar y por eso hay que ponerlo. No, tenemos que dejar que el Espíritu Santo, debemos conocer a la persona. Cuando conocemos personas, alguien aquí ha cambiado de opinión cuando conoce a alguien. En ocasiones nosotros puede que la persona hasta nos caiga mal. No, pero es súper especial. No, bueno, no había visto esto, nada más que serio, no sé. Tiene este carácter o tiene esto. Entonces, por ejemplo, en esto la iglesia a veces va a pasar eso, ¿verdad? Cuando estamos en un ministerio o algo así. No simplemente que alguien se ofrezca, por eso hay que ponerlo. Y nosotros también tenemos que analizar antes de servir, orar y decir, Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga. Porque siempre hay necesidades, pero tenemos que estar en lo que Dios nos ha llamado, por su trabajo. Y vio las características de ellos, vio su entereza, su esfuerzo. No está llamando a gente que estaba sentada, acostada ahí en la orilla, esperando que le cayeran los peces del cielo, sino que hay gente que estaba trabajando. Una de las características que tiene esta iglesia donde yo asisto es que antes de salir a misiones, usted tiene que servir acá dentro de la iglesia para mirarte sirviendo y ministrando, mirando tu corazón por las personas, mirando que tú no estás simplemente por sacar provecho de una situación. Se sirve varios años antes de decir, bueno, ahora lo vamos a poner a tiempo completo o vas a estar encargado de esto. Les dio un propósito, les voy a hacer pescadores de hombres. Les habló claramente de qué es lo que se iba a tratar para pasar de la silla de seguidor a la silla de discipulado. ¿Qué hizo Jesús? Los buscó, los vio, los llamó por nombre, miró su trabajo, miró cómo lo hacían y les dio un propósito, un reto. ¿De qué se trataba? Jesús los invitó a ser parte de su equipo de ministerio. ¿Qué es lo que implica pasar de seguidor a discípulo? Jesús les habló de qué se trataba pasar de la silla seguidor a la silla de ser discípulo.
En Lucas 14, 25, 31, cuando lo siguen las multitudes, Jesús les dice a ellos de qué se trata. Y estos son los 3 pasos gigantes de pasar de la silla de seguidores, bebés espirituales, a ser discípulos. Amar a Jesús al máximo. Que Él sea el primer lugar en nuestras vidas. Que no haya nada más importante para nosotros. Morir a nosotros mismos y aprender a ser mayordomos. Todo es del Señor. Son características que tiene un discípulo. Que ame a Dios, que le dé la prioridad a las cosas espirituales, que le dé prioridad al Señor, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz, que ya no haya excusas y que aprenda que todo viene de Dios. Cuando uno da algo no es que, wow, qué bueno, qué generoso. En realidad damos lo que es de Dios, todo es de Dios. Simplemente somos canales de bendición. Jesús invitó a sus discípulos a amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos. ¿Verdad que para ser efectivos cristianos debemos morir? Cuando termino la clase yo deseo que me sirvan y comida y ya, y pobrecito, y viene cansado. El servicio al Señor no termina cuando termino la clase, sino es algo que es constante, que tal vez me va a tocar lavar los trastes, y eso es morir a mí mismo porque yo no quiero esas cosas en mi carne, pero el Espíritu me lleva y me guía en eso, a morir a mí mismo, a morir a mis deseos. ¿Para qué? Para llevar gloria en nombre de Dios. Eso hace un discípulo, un seguidor no. Es más, se queda como seguidor porque no quiere hacer estas cosas. Le es muy difícil, es un sacrificio. Por eso lo primero es amar, pero por amor uno hace estas cosas con gusto por el Señor. Wow. Para glorificar a Dios. Wow. Y aprender de Él hacia el cumplimiento de una misión del Padre, modelado por el ejemplo. Vemos el método de Jesús es relacional, es un asunto de amor, poner a Dios en primer lugar y amar al prójimo, interesarnos en las personas. Misional, ¿por qué? Porque misión significa morir a mí mismo, ir a donde está la necesidad, es buscar las prioridades de otros y eso implica morir a mí mismo. Intencional, porque necesito saber que como todo es de Dios, debo administrarlo de la mejor forma para la gloria de Dios, porque todas las cosas terrenales pueden generar riqueza espiritual, ¿no es interesante? Nada podemos llevarnos de lo material que tengamos, pero nos pueden atesorar cosas en el cielo. Cuando yo utilizo todo lo que yo tengo para la gloria de Dios como un buen mayordomo. Entonces, intencionalmente saber que alguien aquí tiene yate. Ay, 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 nadie. Avión, menos, que lo bueno del Señor. Dios nunca nos va a pedir cuenta de nuestro yate ni de nuestro avión, pero tenemos ojos, ¿cierto? Tenemos lengua, lenguota a veces, ¿no? Oídos, manitas. ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos? ¿Cómo lo estamos administrando? Estamos siendo intencionales en gastarnos para la obra de Cristo Jesús, porque esto que un día se va a deshacer puede generar cosas que van a ser bendición por la eternidad, peso de gloria. Eso es lo que tenemos que entender. Un pedazo de lata, ¿verdad?, con 4 llantas nos puede servir para llevar personas, para administrar, para servir, para muchas cosas. No lo podemos llevar al cielo, pero nuestro vehículo puede ser algo para bendecir a otros si lo tenemos. Lo que tenemos podemos utilizarlo. Nuestra casa puede ser un lugar donde la gente puede llegar y escuchar palabra de Dios, donde puede llegar y sabe que se va a orar por ellos, donde llega y puede saber que se va a ser tratado con amor, y todas esas cosas materiales, superficiales, pasajeras y demás pueden generar riqueza espiritual. Y de eso es lo que habla la silla del discípulo, entiende eso. Entonces el discípulo no está para atesorar, para guardar, para, y yo qué, y yo tengo, y esto es mío y no es de nadie. ¿Recuerdan qué pasó cuando Jesús se mantuvo en la alimentación partiendo el pan y dando peces? Y mientras los discípulos lo que hacían era agarrar el pan partido y darlo. Mientras ellos se mantuvieron así, nunca cesó, ¿no? Nunca paró el pan ni los peces, ¿cierto? Fue cuando ellos terminaron que ya no hubo más. Quedaron solo las cestas llenas ahí. No cortar la bendición, mientras Dios nos está dando es para dar a los demás. Mientras estemos dando, el Señor siempre nos va a dar en todo aspecto. Qué importante que entender este aspecto de mayordomía, todo es de Dios. Hay muchas personas que no, ¿verdad?, que quieren acaparar para ellos y demás, y se engañan y no pueden dar este paso a ser discípulos de Jesucristo. ¿Cuáles son los obstáculos para los seguidores? Bueno, eso lo vemos en Lucas 8:14 o en Marcos 4, del 18 al 19, cuando habla acerca de la semilla que cayó en diferentes campos. Dice, otros son como los sembrados entre los espinos. Oyen la palabra, pero con el correr el tiempo, cuando ya se fue la emoción, cuando ya se fue la euforia, las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas, los placeres de esta vida y muchos otros malos deseos entran hasta que ahogan la palabra,
no maduran, de modo que ésta no llega a dar fruto. ¿Cuáles son los espinos de pasar de la silla de un seguidor a la silla de un discípulo? El tiempo es algo que debe ser constante. Las preocupaciones de la vida, la gente que no es discípulo, ¿por qué? Porque está preocupado en el mañana, tengo solo una casa, tengo que tener dos casas, tengo que tener esto, tengo que tener lo otro, y están enfocados, ¿qué me va a pasar? ¿Y qué hago? ¿Qué no? Enfocado en las cosas terrenales, eso les impide pasar de ser seguidor a ser discípulo. El engaño a las riquezas. ¿Por qué el engaño a las riquezas? ¿Alguien tiene seguridad con el dinero? ¿O solo yo? Pero es una seguridad tan pasajera, ¿cierto? Yo conozco gente multimillonaria hoy rentando una casa después de tener una mansión y carros y hoy simplemente no poder ni siquiera retirarse ya con más de 70 años para poder pagar una renta después de haber tenido millones de dólares. Que el engaño a las riquezas es que te dan seguridad y estabilidad. Entonces, el engaño y la riqueza se dicen, no, mejor trabajamos los dos porque así vamos a tener esto y vamos a tener lo otro y rompemos los roles que el Señor nos ha dado. Yo sé que esto no es popular, pero nada se puede comparar con un niño donde su mamá está ahí con él. Ahora, yo crecí sin mi mamá conmigo porque tenía que trabajar día y noche. Estaba sola porque no llevó un curso de las cosas como Dios lo había dicho, pero en su responsabilidad y en su situación hizo lo mejor que ella pudo. Hay un plan del Señor, pero ¿cuál es el engaño en las riquezas? Bueno, si papá y mamá trabajan, tenemos más dinero, porque hay que vivir con este estándar. Todo el mundo tiene vehículo, ¿cómo no vamos a tener vehículo? Todo el mundo vive en este lugar y hay un montón de situaciones. No estoy ni juzgando a nadie ni tratando de traer condenación, pero el engaño de las riquezas es que entre más yo gano, mejor es. El engaño de las riquezas es, Víctor, si ganas más, ese es el trabajo que necesitas. No, muchas veces ganando menos, ganas más, ¿cierto? Yo sé que el domingo lo pagan doble, pero es el día que hemos escogido para reunirnos, para celebrar al Señor. Yo quiero bendición de parte de Dios. ¿Saben que Dios es real? Y si yo lo honro a Él nos honra a nosotros y nos da lo que necesitemos. Siempre nos da un poco más de lo que necesitamos, pero tiene propósitos. Y si hay escasez, Pablo dice, sé estar en escasez, pero también sé estar en abundancia. Cualquiera que sea, Dios tiene un propósito en esto. Pero el engaño de las riquezas es que acumulemos para poder estar mejor. Y hay muchas personas que nunca van a ser discípulos de Jesucristo por eso, porque tienen esta situación del engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas nos mete en deudas. Hagámoslo bien y vamos a ver la mano de Dios en ese aspecto. Pero hoy en día esto no es popular. Cuando yo hablo acerca de eso, Dios me mandó a mí a ser el proveedor de mi casa, no a mi esposa. Ahora ella tiene que sujetarse a lo que yo pueda proveer. Pero si queremos mantener un estándar en lo que pide este mundo, ese es el problema que muchas veces genera. O a veces estamos en una deuda y tenemos que sacarla avante, como sea. El problema del engaño, las riquezas, es que muchas veces compromete a las personas de esa forma. Sé que esto no es popular y no quiero traer condenación, sino dirección, pero tengo que decir la realidad de esto. Estamos en una sociedad donde no se valora a una mujer que está en la casa, donde el feminismo dice que no vales nada si eres una ama de casa. Usted es alguien solo si es profesional. Bueno, no es lo que dice el Señor y queremos estar bien delante del Señor. Tenemos que modelar lo que el Señor nos ha dado. El engaño de las riquezas destruye hogares. El engaño de las riquezas nos impide el pasar a ser discípulos. Los placeres de esta vida, hay cosas a dejar de hacer, hay cosas a hacer. Placeres de la vida puede ser simplemente el hecho de, digamos, el placer de dormir. Hay muchos pecados que podemos mencionar, pero a veces no es algo tan evidente para quedarme dormido. Es que es el único día que descanso. ¿Alguien ha escuchado eso? Que no voy a la iglesia porque es el día que tengo para descansar. ¿Por qué? Porque quiero retribuirme, paso trabajando muy duro, paso haciendo esto. Sí, pero Dios es una prioridad, es una necesidad, pero a veces no le doy el lugar que corresponde porque escojo complacerme a mí antes que a Dios. Muchos otros malos deseos, actividades pecaminosas, situaciones en las cuales a veces nos metemos, que tenemos que despojarnos de eso, arrepentirnos de eso y seguir adelante. Y todo eso es falta de madurez espiritual, falta de palabra en las vidas. Con falta de palabra, usted sigue siendo un seguidor, pero no un discípulo. Usted no se compromete, usted no muere a sí mismo. Hay personas que van a la iglesia para que sus vidas sean mejores. Hay personas que van a la iglesia para ser prosperados, no van para adorar a Dios. Doy porque Dios me va a dar, no doy porque quiero bendecir la obra de Cristo, quiero ser participante de lo que está sucediendo y lo que Dios está haciendo, porque Dios da para que yo dé, sino es en virtud de un egocentrismo. Vemos todos estos obstáculos que impiden pasar de una silla a la otra. Equipando para el ministerio, como el Señor equipó a aquellos que son discípulos. Recordemos, la primera necesidad es la evangelización. La segunda necesidad, ¿cuál es? Es la de edificación a los bebés espirituales, meterlos en la palabra, enseñarles los principios bíblicos, enseñarles que Jesucristo es la verdad, no una verdad, es la verdad,
vivir bajo la Biblia como principio de regla, de fe y de conducta, y pasar a la silla del discipulado, que es donde empezamos a servir. Y tenemos que, en esta silla necesitamos herramientas que nos ayuden. Es muy fácil criticar a la maestra de clase que no hizo lo correcto. En una ocasión yo recuerdo que estaban dándole una clase a mi hija y le dijeron: ustedes tienen que ser obedientes con sus padres, y no tienen que mentir, tienen que portarse muy bien si quieren ir al cielo. Porque si no, ¿verdad? No van a ir al cielo si ustedes no están caminando como deben caminar. Entonces mi hija levantó la mano y le dijo: no, eso no es cierto. Ups, ¿qué le dijiste? Que no es cierto, que la salvación es por gracia, por la fe puesta en Jesús, no es por lo que uno hace, que cuando uno hace eso está mal y tiene que arrepentirse, pero no es para salvación. Obviamente eso para mí me gusta de que mi hija sepa los principios bíblicos, pero también digo, wow, como una profesora está dando esos principios dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque estos niños van a creer ¿qué pasa con esto? Que genera inseguridad. Yo recuerdo cuando mi hija no estaba clara de la salvación por la fe, de ahora que ha sido regenerada y demás, que ella me dice: papi, yo creo que si viene el rapto yo me quedo. Y hasta tuve una pesadilla con eso. Le digo: ¿por qué? Dice: es porque a veces yo no leo la Biblia. Un día de esto se me olvidó o no querías, porque siempre lo hacemos. Dice: entonces yo no sé si viene Jesús, yo me quedo. Entonces yo le expliqué acerca de la salvación, pero ¿qué pasa cuando no hay un padre que ayude a esos hijos? Es grave, es algo a tocar, pero lo que voy es esto. Yo puedo simplemente criticar a esa profesora que dijo eso, o puedo decir, bueno, ¿cuánta capacitación se le ha dado a estos profesores? Es alguien que se levantó temprano, se sacrificó, estuvo ahí, está cuidando a los niños, tiene un deseo de servir al Señor. Obviamente no tiene la capacitación teológica en ese aspecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros invertir, equipar a las personas para que puedan servir y dar a los demás, pero necesitan ser equipados. ¿Cómo lo hizo Jesús? Bueno, Jesús les dijo que iban a ser pescadores de hombres. Lo primero que el Señor está enfocado es en el carácter. Viene de adentro hacia afuera, no es algo exterior, como la sal y como la luz. Ustedes son la luz y la sal de la tierra. Vamos a hablar más de estas características de la luz y la sal. En Mateo 5, del 13 al 16, les está dando una identidad a ellos. ¿Qué es lo que ellos son? No lo que tienen que hacer, pero ¿qué son ellos? Dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La desecharán y la pisotearán como algo que no tiene valor, no tiene ningún sentido. Llamarse sal y no ser sal. Vemos en Apocalipsis que tienes el nombre de estar viva, pero estás muerta. Es interesante, es cuando uno ve una estrella, hay estrellas que son tan distantes que uno lo que ve es el reflejo de esa estrella en años luz. Entonces cuando uno ve esa estrella pudo haber desaparecido hace 100 años y todavía nosotros vemos la luz de esa estrella por las distancias tan grandes. Entonces aparenta estar viva, pero está muerta. Bueno, así la sal, ¿verdad? Hay personas que están en la iglesia y uno dice: wow, son cristianos y demás, pero no tienen una relación personal con el Señor. Con el tiempo y con las presiones y demás, eso es lo que aflora. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor. Ustedes son la luz del mundo. Como una luz en la ciudad en alto, en una colina, no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Y de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Estas buenas acciones hablan de santidad, de integridad, de benignidad, de mansedumbre, de templanza, de tratar a los demás con amor, de ser hospitalarios, de servir, de perdonar, para que todos alaben a su Padre Celestial. Cuando nosotros hacemos esto, ¿quién es el que recibe la gloria? El Padre Celestial. Pero se nos llama a ser sal y ser luz, a entendernos como hijos de Dios, como embajadores del reino de Dios. Dice que debemos actuar como es digno de nuestro llamado, como lo que somos en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuáles son algunas características de la sal? La sal da sabor. Las dos cualidades de la sal más fácilmente identificables son el ser un agente de preservación para el alimento perecedero, igual que la sociedad está siendo conservada por aquellos cristianos que levantan la voz, como por ejemplo el caso que les conté de Jeff Durbin. Pasa en universidades hablando acerca que el pecado es pecado, que no debemos aceptar el aborto, no debemos aceptar el matrimonio homosexual, que no, todas esas cosas. Él está, es una luz. Ahora, la sal, ¿qué pasa cuando la ponemos en una herida? Arde. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Que inmediatamente para con todo lo que es el proceso de descomposición. Empieza a matar todas las bacterias y demás.
Bueno, eso nos llamó a hacer el Señor, eso no es popular, pero eso es lo que nos ha llamado el Señor a hacer, como un condimento para el alimento. En el Imperio Romano las legiones eran pagados con sal. Este pago se conocía como solarium, y por lo tanto el nombre actual de salario. El papel de la sal en la Biblia es relevante para entender la sociedad hebrea durante los periodos del Antiguo y del Nuevo Testamento. La sal es una necesidad de la vida y fue un mineral que fue utilizado desde la antigüedad en muchas culturas como un condimento, un conservante, un desinfectante, un componente para las ofrendas ceremoniales y como una unidad de intercambio. A eso se nos ha llamado a ser la sal de la tierra, a ser este agente preservante, este agente que da sabor, que corta la contaminación. Dice que el ministerio de la iniquidad ya está en ejercicio del anticristo, pero es alguien que hasta el momento lo detiene, hasta que eso sea quitado. Que cuando miro eso, miro el Espíritu Santo dentro de la iglesia, actuando en la iglesia, siendo la gente que está preservando sal y luego luz. Las cualidades básicas de la luz son intensidad, forma, color, dirección y movimiento. El papel de la luz en la Biblia es mostrar la presencia de Dios. ¿Cómo se manifestaba la presencia de Dios? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el brillo que había en Moisés? La presencia de Dios generaba este brillo, revela las cosas ocultas, expone el mal, ilumina mis pasos para guiar como un vestido, una ropa, una armadura o un fruto. Esto nos habla de luz. Luz es algo visible, es algo notorio. Si estamos en el cine y se prende la luz, nos va a cegar, nos va a doler los ojos por un momento y ya luego vamos a poder mirar. El objetivo de la luz es que pues, yo pueda entender que enfrente mío hay un escritorio. Entonces, si está todo apagado, yo podría empezar a golpearme. Pero con la luz yo entiendo, no, es por acá. Pero hay personas que no les gusta entender que están en el lugar incorrecto, que tienen algo enfrente, creen que tienen la razón. Entonces, cuando uno prende la luz de la palabra de Dios y ven que tienen algo al frente, a algunos no les gusta entender que están equivocados, que van por un mal rumbo. Pero a eso se nos ha llamado a hacer. Eso es una esencia del cristiano. Es la diferencia, lo que ha marcado la iglesia, de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, de que no participamos con las cosas del mundo, y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Eso ha hecho que sea atractiva la iglesia durante todo este tiempo. El problema de hoy de la iglesia es que trata de ser tan amiga del mundo que ya no se ve una diferencia para tratar de atraer a la gente. Y mi objetivo es que la gente se sienta confortable, que la gente no se sienta incómoda. No se habla de pecado, solo se habla de positivismo. No puede haber arrepentimiento genuino si no se enseña la palabra, si no se trae convicción del pecado. El Señor nos manda a trabajar en equipo y ministerialmente, a hacer sal y ser luz en la pesca. ¿Cómo se mira esto? En Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No simplemente gracia, pero es gracia con sal. ¿Qué significa con sal? Con verdad, diciendo las cosas que tienen que decirse, que van a preservar, que van a purificar, que van a impedir que se siga contaminando algo. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, sin vergüenza, andar en la luz, equipando en el ministerio de la forma del trabajo y de lo que debemos hacer, como lo hizo Jesús. Recordemos que el cristianismo siempre va a ser un aspecto de modelar, no es un aspecto exterior de decir solo las palabras, sino de que yo hago, yo estoy guiando, el discipulado es eso. Jesús, ¿qué hizo? Los llevó a pescar a ellos, él pescó delante de ellos para que ellos miraran. Y hay 6 diferentes pescas que nosotros podemos ver. La primera es en una sinagoga, la segunda fue en la casa de Pedro, la tercera fue en la playa en Genezaret, la cuarta fue en un pueblo donde sanó un leproso, la casa en Capernaum y la casa de Mateo, un discípulo. Estas son las 6 pescas donde Jesús les enseñó a ellos qué se hacía y cómo lo hacía él. Nosotros vemos que él fue a una sinagoga. Esto está en Lucas 4, del 14 al 15, del 16 al 30. En el versículo 15, luego de que Jesús expuso la palabra, dice, glorificaban todos a Dios. Se maravillaban, dice, de las palabras de gracia que salían de su boca. Todos en la sinagoga se llenaron de ira. Siempre hay gente a favor y gente en contra. Cuando enseñamos la verdad, hay personas que no les van a gustar. Vamos a ver estos efectos. Algo importante, si van ahí a estos pasajes, ustedes van a tener mucha luz. Pueden profundizar y mirar todas las cosas y características que se pueden rescatar de esta primer pesca en la sinagoga. La segunda fue en la casa de Pedro.
Recordamos que su suegra estaba enferma. Eso está en Lucas 4 del 38 al 44. Y en el versículo 39 dice lo siguiente: inclinándose hacia ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. ¿Y qué fue lo que hizo la suegra de Pedro inmediatamente que fue sanada? Al instante le servía la gratitud. En versículo 40 dice que todos los que tenían enfermos traían sus enfermos, y el Señor que les está enseñando ahí, que está primero los demás. Entonces es un servicio sacrificial. Estaba cansado y demás y seguían trayendo personas y el Señor seguía sirviendo al ponerse el sol y cuando ya era de día. Luego esto se fue a un lugar desierto y siempre iba Jesús aquí a orar estos lugares desiertos. Luego en el 43 es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio. Cuando le pidieron quedarse ahí, no, es que esto no es para un grupo selecto o exclusivo y todo está yendo muy bien acá, pero el Padre puso que es necesario que todos escuchen. Voy a moverme, ahora me toca ir a otro lugar. Y en el 44 vemos cómo él sigue predicando en las sinagogas. Luego cuando habla del evento en la playa de Genezaret, vemos a Jesús yendo a pescar al aire libre y vemos cómo él usa todos los recursos que tiene a la mano. Como había tanta gente que pidió estar en una barca, alejarse, se sentó y empezó a enseñar desde la barca. Dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Wow, ver multitudes para escuchar la palabra de Dios, la autoridad con que la enseñaba, la unción que tenía Jesús. Y vemos el valor que el Señor le daba a la palabra. Constantemente lo vemos a él predicando. Los milagros venían después, pero él siempre iba a ¿qué? A predicar. En medio de eso había una necesidad. Era una de las cosas que tenían que manifestarse, que daban evidencia de que él era el Mesías. Estas señales que acompañaban al Mesías. Pero su prioridad siempre fue dar la palabra. En los versículos 2 y 3 dice, vio dos barcas y entró en una, pide que se coloque en una posición ideal y sentándose enseñaba a la multitud. Luego, versículo 4, los llevó mar adentro a pescar. Y ellos habían pescado toda la noche y no agarraron nada. Y esto es algo interesante. Pedro confía y obedece las palabras del Señor por encima de su propio razonamiento, sabiduría y experiencia. Pedro es un experto pescador y aún así confió en el maestro. ¿Qué va a saber un carpintero de pesca? Pero en vista de que es Jesús el que está hablando, que es un rabí, él está obedeciendo a la palabra por encima de su propio razonamiento. Va a haber bendición en obedecer siempre la palabra de Dios. Luego en un pueblo vemos que sana un leproso, un hombre lleno de lepra se postró con el rostro en tierra y le rogó, si quieres puedes limpiarme. Y él dijo, si quiero, extendió su mano, le tocó, quiero ser limpio. Muéstrate a los sacerdotes y ofrece tu purificación para testimonio de ellos. Ahora ustedes pueden profundizar, pero algunas cositas que vemos es una... ¿Quiénes son nuestros leprosos? Aquellos que no queremos ir y demás. Jesús no hace excepción de personas, va a todos por igual. Algo importante también es que él les dijo, ve a mostrarte a los sacerdotes. Él quería también alcanzar a los sacerdotes. En el templo había un lugar que era un lugar donde se tenían que revisar las manchas. En la ley mostraba cómo tenían que revisarse las manchas en la piel para saber si era lepra o no era lepra, etcétera. Y hubo unos sacerdotes que tuvieron que mirar la sanidad de este leproso. El Señor también quiere alcanzarlos a ellos. Luego una casa en Capernaum. Dice, él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. Constantemente vemos apartándose a lugares desiertos a orar. Fariseos, doctores de la ley. Bueno, esta es la casa, recordemos cuando se abrió el techo y bajaron el paralítico. Habían doctores de la ley de todo Galilea, Judea y Jerusalén. Fariseos y doctores de la ley. Al ver, dice, la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces vemos el Señor mirando el corazón, mirando la necesidad del paralítico. ¿Cuál era? Ser perdonado para la eternidad, está pensando el Señor. ¿Qué vio en los hombres? Vio fe. Que vio en los fariseos que estaban ahí, los doctores de la ley, que estaban cavilando en sus pensamientos, conocía sus corazones y por medio de eso quiso llegar al corazón de ellos, quiso salvarlos. Algunos de ellos vinieron a la fe, demostró que él podía perdonar pecados, es algo que solo Dios puede hacer. Por eso cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, ellos inmediatamente piensan, bueno, eso es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo tú le vas a decir a alguien que tus pecados te son perdonados? Ahora, dentro de toda su teología, esa persona está enferma. ¿Por qué? Por el pecado. Es una maldición de Dios. Así es como lo miran. Entonces, si Él te dice que tus pecados te son perdonados, esa persona ya no tendría la maldición de Dios. Y es cierto que sus pecados fueron perdonados. Sería la lógica de su teología. Jesús le dice, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Humanamente es más fácil decir algo que no puedes comprobar. ¿Tus pecados te son perdonados? ¿Cómo sé que sí o no? ¿Cómo podría demostrarse?
que realmente sus pecados fueron perdonados, que él fuera sanado, a como ellos lo miraban. Entonces, para demostrarles que sí, que sus pecados fueron perdonados, te digo, levántate y anda. Y eso tuvo que realmente hacer una explosión en sus mentes, en su teología, y muchos venir a Cristo por medio de eso. Todos fueron sobrecogidos con asombro y glorificaban a Dios. Llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Luego vemos en la casa de Mateo, y Leví hizo un gran banquete en su casa. Y los escribas y fariseos murmuraban contra sus discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Que dijo el Señor, no he venido a llamar justos o los que se crean justos, sino aquellos que reconozcan que son pecadores. Sino pecadores, ¿a qué? A arrepentirse, no a seguir igual, sino a arrepentirse. Vengan todos para ser transformados. Recapitulando, tenemos las 4 sillas. La primera sería un buscador, está tratando de llenar su corazón con algo. La segunda es un creyente. La tercera es un obrero o servidor, y la cuarta es un discípulo que hace discípulos. El primero está muerto espiritualmente, el segundo es un niño, es un bebé espiritual, el tercero sería un joven, un hombre, un joven, y el cuarto representaría un padre. La primera necesidad, evangelizar; la segunda, edificar; la tercera, equipar; y la cuarta, enviar y protección. ¿Cómo avanza en este aspecto? Arrepentirse, empezar a servir, reproducción y multiplicación. Preguntas clave sería, ¿en cuál silla me encuentro? Cada uno de nosotros debería decir, bueno, ¿en dónde me encuentro yo? Luego, ¿cuál es mi paso siguiente? ¿Qué debo dejar de hacer y qué tengo que empezar a hacer para seguir avanzando en este proceso de ser conformados a la imagen de Cristo Jesús? ¿Y en cuál silla se encuentra mi discípulo? Las personas que están a mi alrededor, que yo estoy invirtiendo en ellas, ¿dónde se encuentran? Basado en dónde ellas se encuentran, ¿cuál es el paso siguiente para ellos en este caminar con Cristo Jesús? Esto es discípulos que hacemos discípulos. Y estas son las 7 disciplinas de un discípulo. Estas son cosas que Jesús hizo. Primero, te revelé a los que me diste, les reveló al Padre, se los hizo visible. Les di las palabras que me diste, lo lavó con su palabra, les oró por ellos. ¿Para cuánto estamos orando por cada uno de ellos? Los protegí por medio de la palabra, por medio de la oración. Y los he enviado como tú me enviaste. Me santifiqué para que fueran verdaderamente santificados. Yo procuro avanzar y conocer y amar y obedecer al Señor para que ellos vean qué es lo que deben hacer, y les di la gloria que me diste. Cuando hablamos de estos 7 principios, habla de la oración. Dice, ruego por ellos. ¿Quiénes son mis discípulos? Sería una buena pregunta. Cuando habla de cuidar, nos habla acerca de la presencia. He manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me distes. Habla acerca de pureza. Yo me santifico a mí mismo para que sean santificados en verdad. Cuidar habla de estar ahí, modelándoles a ellos. Habla acerca de guiarlos hacia una santificación, purificación, empezando en lo que Él hace y en lo que Él vive. Protección, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y ahora los encomienda al Padre y dice que va a enviar el Espíritu Santo. Y habla de compartir y participar la palabra de Dios, participar en el ministerio, como tú me enviaste, yo los envío. Y en la gloria, dice, la gloria que me diste yo le he dado para que sean uno como nosotros somos. Y también habla del reconocimiento, de valorar los esfuerzos y los avances de aquellas personas que están creciendo a nuestro alrededor, de honrarlos, dar como Jesús dio, orar como Jesús oraba y ayunar como Jesús ayunaba. Habla del verdadero ayuno, que no es algo exterior, no es un asunto ritual. Vemos que el Señor se cansa de esos rituales y de aguantar hambre. No, pasen en mi presencia. Pasaban tanto tiempo en su presencia Jesús que pasaba las horas de comida en la presencia del Señor. Y este cuadrito es para que ustedes identifiquen personas en su vida, a su alrededor, que están en la primera silla, en la segunda, en la tercera y la cuarta. Y de acuerdo a todo el material que hemos dado, orar por estas personas en la forma correcta, invertir en ellas en la forma correcta, ministrar a estas personas conforme a lo que ustedes tengan. Ahora, si yo estoy aquí desde mi perspectiva, ¿qué es lo que hago? Entiendo que estar aquí, ¿qué es lo que significa? Que estoy ahí para servir a los demás. No es una posición de poder, sino es de servicio, de entrega, de modelaje a las personas.